Saludos una semana más. Hoy arrancamos diagnóstico con una pregunta. ¿Quién no se ha roto un hueso a lo largo de la vida? Probablemente en casa muchos contestarían a esta pregunta de forma afirmativa porque no en vano este es uno de los motivos más frecuentes de consulta médica y además un problema que afecta a todas las edades. Eso sí, no todas las fracturas son ni mucho menos iguales, ni nos afectan funcionalmente de la misma manera, ni se tratan igual, ni tienen las mismas soluciones. De todo esto vamos a hablar con diferentes especialistas en la materia, entre ellos nuestro invitado especial de hoy, el doctor Juan Carlos Rubio, jefe de la sección de fracturas del Hospital La Paz de Madrid. Desde que era residente allá por los años 80 hasta ahora, que han pasado casi 40 años, ha dado una vuelta totalmente la traumatología. Han cambiado no solamente las técnicas, las vías de abordaje y sobre todo los implantes. Enseguida estamos con él. Antes arrancamos nuestro diagnóstico de hoy, como siempre, con un rápido repaso de la actualidad de salud de la semana. Este viernes 4 de febrero se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer. Para esta ocasión, la Unión Europea ha anunciado que en 2025 el 90% de la población diana de 3 tipos de tumores tendrá acceso a pruebas de cribado. En concreto, se trata de cribado del cáncer de mama, de cuello de útero y cáncer colorectal. Por término medio, en Europa el cáncer afecta a los hombres ligeramente más que a las mujeres, con un 54% de nuevos casos y un 56% de las muertes. No obstante, el cáncer de mama femenino es el más diagnosticado, más de 355.000 mujeres en la Unión Europea en 2020. La primera vacuna española contra el COVID-19 está más cerca que nunca de ser una realidad. La produce la compañía IPRA, que va a iniciar en breve la última fase de ensayo en humanos, y la previsión es que salga al mercado en el segundo trimestre de este año con una capacidad de producción de 600 millones de dosis, cifra que podría doblar en 2023. Los ensayos en fase 3 se van a llevar a cabo con 3.000 voluntarios en 15 hospitales españoles y de otros países como Francia, Portugal e Italia. Si todo va bien, la de IPRA será la 6ª vacuna contra el coronavirus en ser comercializada. Las autoridades sanitarias acaban de aprobar el primer antipsicótico atípico para el tratamiento de la esquizofrenia en adolescentes a partir de 13 años. Se trata de Latuda, de la compañía Angelini Pharma, que tiene un perfil beneficio-riesgo favorable que lo hace adecuado para ser considerado entre los tratamientos de primera línea de la esquizofrenia en adolescentes y adultos jóvenes. En España existen 400.000 pacientes con esquizofrenia diagnosticada y es la tercera causa de discapacidad entre la población de 15 a 44 años. Se trata de una enfermedad que suele aparecer entre la adolescencia tardía y la mitad de la treintena. Uno de los motivos más frecuentes de consulta en urgencias son las fracturas óseas de toda índole, causadas por prácticas deportivas, por caídas, por accidentes o por enfermedades. Afectan a todas las edades, sobre todo a los ancianos, y no todas son iguales ni se tratan y recuperan de la misma manera. De todo esto hablamos en el programa de hoy con diferentes especialistas, entre ellos Juan Carlos Rubio como invitado especial. El doctor Rubio es jefe de sección del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital La Paz, un gran especialista en fracturas, un campo al que llegó de manera bastante curiosa. Doctor, en una especialidad tan amplia, ¿por qué decidiste dedicarte en concreto a las fracturas? Bueno, pues por mi vocación militar y mi espíritu militar de siempre, desde que nací. Yo soy hijo de guardia civil, nací en un cuartel. Entonces eso me llamó siempre la atención de tener mucho gusto por la sanidad militar y sobre todo por los conflictos militares, por la cirugía de guerra, bien dicho. Entonces a partir de ahí ya pues todo se entremezcla, todo es girar en torno a lo mismo más o menos y al final terminas teniendo un gusto, una vocación por las fracturas, que es lo que es más parecido realmente a la cirugía de guerra, ¿no? ¿Y en España hay muchas unidades que se dedican a las fracturas específicamente? Sí, ahora mismo sí. O sea, la traumatología, como otras especialidades, se han ido polarizando en cuanto a ir de lo abstracto a lo concreto, y la mayor parte de las especialidades pues están
organizadas por unidades. Traumatología también es una de las más modernas. Y también la primera unidad de trauma como tal, de fracturas en España, fue la de Santander, la de Valdecilla, Marqués de Valdecilla, y a partir de ahí empezaron a surgir sobre todo en hospitales grandes, el 12 de octubre, el Valdebrón, el Virgen del Rocío en Sevilla y aquí en La Paz también, por supuesto. ¿Y cuál es la importancia de que haya una unidad de este tipo así tan especializada? ¿Esto tiene incidencia directa en los resultados que se obtiene? Claro, se trata de polarizar los conocimientos, o sea, el conocimiento es tan amplio y cada vez más que una persona sería incapaz de abarcar todo dominándolo, ¿no? O sea, la traumatología, por ejemplo, en los años 40, en los años 50 no existía, o sea, la traumatología la hacían cirujanos generales, el cirujano general hacía de todo y poco a poco se fue especializando en cirugía digestivo, cirugía torácica, cirugía cardíaca y luego ya al final traumatología. Por ejemplo, Kuncher, que fue el que inventó los clavos de fémur y los clavos de tibia para tratar las fracturas, era cirujano general realmente y estoy hablando de los años 1940 en adelante, o sea que quiero decir que todo esto es muy moderno y la polarización es buena. ¿Por qué? Porque nos superespecializamos en un campo específico de una especialidad, con lo cual a lo mejor sabes poco de lo demás, pero mucho a lo que te dedicas. Claro. Y luego además es bueno para la docencia, es bueno para los estudios y es bueno para poder tratar mejor al paciente. De entre todos los tipos de fracturas nos vamos a detener unos minutos en las fracturas abiertas, que son aquellas en las que el hueso queda expuesto, se comunica con el exterior. Los principales problemas de estas fracturas se asocian al mayor riesgo de infección del foco de fractura, dado que está comunicado con el exterior y entran las bacterias, y a la peor vascularización de ese foco, dado que las partes blandas lesionadas dejan de nutrir al hueso y un hueso peor vascularizado se infecta más y consolida peor. No todas las fracturas abiertas se manejan del mismo modo, sino que va en relación a la localización de esa fractura y a la función de la parte del cuerpo lesionada. Cada región anatómica tiene una función diferente. En la pierna, por ejemplo, necesitamos huesos que soporten la carga, que es el objetivo principal, y en el miembro superior, en la mano, priorizamos la movilización de las estructuras. Tiene que haber estabilidad ósea, pero el fin último es la movilidad fina, con articulaciones dinámicas y tendones íntegros y sanos. Así que la estrategia reconstructiva cambia dependiendo de dónde nos encontremos, en el miembro superior o en el miembro inferior. La reconstrucción o reparación de las fracturas abiertas requiere de diferentes técnicas en función de la lesión. En aquellas localizaciones donde hay poca lesión de partes blandas y poca de vascularización, generalmente podemos realizar coberturas locales sin necesidad de transportar tejido de otra parte diferente del cuerpo. Sin embargo, si hay mucha lesión de partes blandas, transportamos mediante microcirugía tejido vascularizado de otra parte del cuerpo, lo que conocemos como colgajo libre, para nutrir el foco de fractura y así pueda consolidar adecuadamente. En ocasiones, la lesión se complica con pérdida de hueso, bien por las propias características de la fractura, bien por hueso necrosado por isquemia, por fracasos previos en la osteosíntesis o por el motivo que sea. En esos casos hay que reconstruir el hueso dañado. Tomamos hueso sano de otra parte del cuerpo, donde sea prescindible, y lo utilizamos para reconstruir ese hueso que nos falta. Las opciones principales que manejamos son la cresta ilíaca, si no hace falta hueso vascularizado, y el peroné y la cara interna de la rodilla o bien la escápula, donde sí hace falta un hueso vascularizado. No sé si hay que estar siempre muy al día, muy actualizado. No sé si han variado mucho las técnicas de tratar las fracturas. Tremendamente. En los últimos años, yo desde que era residente, pues allá por los años 80 hasta ahora, que han pasado pues, casi 40 años, ha dado una vuelta totalmente la traumatología. Han cambiado no solamente las técnicas, las vías de abordaje y sobre todo los implantes. Cada vez los implantes son más modernos, mejores en cuanto a material, mejores en cuanto a adaptación anatómica. O sea que ha habido una revolución total y seguimos adelante. O sea, hay que estar muy al día. ¿Y cómo se clasifican las fracturas? Porque claro, en la calle hablamos, pues se ha roto el brazo, se ha roto una pierna. ¿Cuál es la clasificación que se hace? Sí, bueno, nosotros usamos muchas clasificaciones, pero quizá la más universal es la que llamamos la clasificación AO. AO es una entidad que surgió en los años 50 en Suiza, que es la Asociación para la Osteosíntesis. Hay un grupo de traumatólogos suizos y alemanes que desarrollaron todo el tema de la osteosíntesis. Ahí fue un paso de gigante hacia lo que tenemos hoy día, y también se preocuparon de clasificar. ¿Para qué? Para que todos habláramos en el mismo idioma, es decir, no podíamos decir una fractura conminuta de la cabeza del húmero o de la parte más... Entonces se ha hecho una clasificación alfanumérica
lo clasificamos con número y letra en función del hueso roto, la localización dentro del mismo hueso, la complejidad de la fractura y la localización. Por ejemplo, el fémur es el hueso número 3, entonces está dividido cada hueso en 3 partes, la parte más proximal sería 1, la parte intermedia sería 2 y la parte distal sería 3, entonces sería 31, 32, 33, dependiendo de la fractura se pone una letra A, B o C, dependiendo del grado del trazo de fractura que sea simple, con un tercer fragmento o muy conminuta, como se suele decir, muy multifragmentario, y luego también se clasifica en función de la altura del hueso. Entonces, nosotros con decir 31 a 3, por ejemplo, claro, ya el que está enfrente de mí, que entiende de esa clasificación, está ya haciéndose un esquema mental de esa fractura. Es un lenguaje universal, ¿no? Claro. Y luego hay un tratamiento también universal a esa referencia de fractura, por llamarlo de alguna manera. Ahí ya entramos en discrepancias, ya hay, lógicamente, hay diferentes tendencias en función, hombre, normalmente sí que se siguen unos criterios comunes, pero hay fracturas, o sobre todo fracturas ya muy complejas o combinadas, que pueden tratarse con 2, 3 o 4 formas diferentes y cada uno, pues, cada maestrillo tiene su librillo y hay polémicas y muchas veces nosotros vamos por ahí a foros de traumatólogos como nosotros y discutimos sobre que esto es mejor, esto es peor, esto me ha ido bien, esto. O sea que sí que hay también diferentes formas de tratar bien una fractura. Una vez reparada la fractura ósea, bien mediante férulas, mediante cirugía o por el sistema que sea, en muchas ocasiones es imprescindible una rehabilitación que normalmente pasa por las manos del fisioterapeuta. Una fractura de mano o un reimplante en manos, si no hay buena fisioterapia, olvídate porque no funciona. O sea, hay cosas que no necesitan tanto la fisioterapia porque van solas, pues una prótesis de cadera en una persona mayor, pues les das unas pautas, les enseñas unos ejercicios y la rehabilitación en sí es que caminen, pero hay otras cosas que si tú no las tratas a nivel de fisioterapia no funcionan. En bastantes ocasiones el paciente llega a la rehabilitación desinformado y tarde, muy tarde. El mundo ideal sería que empezasen según salen de la urgencia o según salen del quirófano. Eso la realidad no es así. O sea, no es así porque nosotros no disponemos de medios, no disponemos de gente y eso pues tú le das unas pautas o el cirujano en sí le da unas pautas o en la urgencia se les da unas pautas y ya. Cada fractura es un mundo y cómo recuperar al paciente también. Depende de 1000 factores, del alcance de la lesión, de su localización, de la edad del paciente, de los objetivos que quiera alcanzar. No va a ser igual una persona mayor que una persona joven. Los objetivos en una persona mayor es que haga las actividades de la vida diaria a lo mejor, de forma autónoma y en una persona joven pues siempre van a ir encaminados a ganar el máximo recorrido articular y la máxima funcionalidad muscular. En todo caso, sí hay una regla de oro, movilizar al máximo todo lo que se pueda movilizar desde el primer minuto. Nosotros hacemos con todas las fracturas la movilización de las articulaciones vecinas libres que nos permitan movilizar y luego poner el miembro en elevación, de forma que evitemos los edemas y luego evitemos complicaciones posteriores. Si yo tengo un yeso que me ocupa todo un miembro superior o un miembro inferior, pues al final voy a poder movilizar un pie o una cadera o un hombro o una mano. A veces ni eso. O sea, siempre vamos a jugar a lo que podamos, lo que tengamos libre. Incluso en fracturas de huesos de carga, aquellos que soportan el peso del cuerpo, se recomienda una rehabilitación muy precoz. Vamos a intentar la carga lo antes posible, o sea, lo más inicial y más precoz posible. Una tibia o un fémur, pues siempre que el cirujano nos lo permita o el tipo de cirugía realizada nos lo permita, vamos a intentar hacer una carga inicial con un fortalecimiento muscular, pero la carga lo más inicial posible. Iniciaremos con una carga parcial y posterior carga completa. Lo que más ha variado son las técnicas quirúrgicas, o sea, si vamos a una técnica quirúrgica, o sea, tenemos dos tipos de tratamientos, una que es la ortopedia, que es un yeso bien sea completo o una férula, o un tratamiento de osteosíntesis en el que se utilizan distintas técnicas, bien sea unas plagas con tornillos, un tipo de prótesis, y ahí sí que es un poco más, nuestro tratamiento varía en función de eso.
En todo caso, es fundamental que el paciente adecúe sus expectativas a la realidad, que sepa que muchas veces la rehabilitación tras una fractura es un proceso muy largo y que no siempre se recupera al 100% la movilidad o la funcionalidad. Pero ¿cuáles serían, diríamos, los criterios más generales a la hora de tratar una fractura? Si es que se puede hablar, porque claro, supongo que es tan complejo que será difícil poder simplificarlo, pero ¿cuáles son esos criterios más habituales? Vuelvo otra vez al año 56, cuando se fundó la AO, y ahí se fundaron los principios de la osteosíntesis, que es la reducción anatómica, la estabilidad absoluta o relativa en función del tipo de fractura, la movilidad precoz y el respeto a las partes blandas. Son 4 principios fundamentales que nosotros seguimos a rajatabla y al pie de la letra. Y eso se sigue desde aquello hasta ahora y es nuestra Biblia, vamos. Claro, la inmovilización, pues está claro lo que es, pero ¿y el manejo quirúrgico de una fractura? Ahí, ¿qué alternativas hay? Fundamentalmente disponemos de placas y de clavos, así hablando a grosso modo, ¿no? Las placas normalmente estarían más indicadas en las fracturas que tienen afectación articular, por ejemplo, una fractura de fémur distal de la rodilla que afecta a la rodilla, pues hay que abrir, hay que colocar todo en su sitio para que sea una reducción anatómica y se ponen placas con tornillos. En las fracturas diafisarias, las que son, digamos, de la caña del hueso, por llamarlo de alguna manera así más popular, pues el tratamiento ideal sería con clavos intramedulares. O sea, digamos que esas son nuestras 2 armas. Y luego, para tratamiento de fracturas abiertas o fracturas que están en un paciente politraumático muy deteriorado que no aguantaría una intervención de ese tipo, tenemos los fijadores externos, que suelen ser normalmente tratamientos provisionales hasta que el paciente es capaz de aguantar una cirugía más compleja. Hablamos ahora de unas fracturas no muy frecuentes y por eso poco conocidas. Nos referimos a las fracturas por estrés, que como su propio nombre indica son fracturas que se producen por agotamiento del hueso y que afectan sobre todo a mujeres. Son fracturas difíciles de diagnosticar porque, a diferencia de otras fracturas donde tenemos que tener un traumatismo previo, leve o grave, en estos casos no hay un traumatismo. Simplemente el hueso, la resistencia del hueso se vence por microtraumatismos repetidos, ¿no? Este tipo de fracturas se describieron ya en el siglo XIX en los soldados, y ahora son más frecuentes en deportistas por solicitaciones mecánicas de repetición. Se suelen dar en casi todos los deportes, excepto ciclismo y natación, y casi siempre son más frecuentes en los deportes de resistencia, como las carreras de fondo. En contra de lo que podría pensarse, no suele haber un problema en el hueso antes de la fractura, se trata de huesos sanos. Lo que sí se ha observado es una cierta predisposición descrita en el llamado síndrome de la atleta femenina. Que es un síndrome en el que se ven 3 factores. Un factor es una menor densidad ósea y huesos más estrechos que los varones, unos trastornos menstruales que pueden llegar incluso a la amenorrea, y sobre todo un mal aporte energético, un mal aporte calórico. Estos 3 factores, juntos o por separado, hacen que muchos deportistas, sobre todo deportistas de alta intensidad, puedan sufrir este tipo de fracturas. El problema principal estriba en el diagnóstico. Al no haber traumatismo previo, se tiende a confundir con una tendinitis o una sobrecarga muscular. Suelen ser pacientes que están haciendo un entrenamiento excesivo, que lo han iniciado de una forma muy brusca, no suelen tener, si son mujeres, una gran musculatura y tienen un dolor muy localizado a la palpación. El diagnóstico es la sospecha. En esos pacientes tienes que sospechar una fractura de estrés y aunque la radiografía sea negativa, debes asociarle otras pruebas como el escáner o la gammagrafía o la resonancia, que es la prueba gold estándar para diagnosticar estas fracturas. El tratamiento de una fractura por estrés no es el mismo que el de una fractura por traumatismo. Su tratamiento es el reposo que no provoque dolor. En algunos casos hay que inmovilizar durante 4 o 6 semanas, pero no siempre tiene que ser un reposo absoluto, sino dejar a nuestro paciente que haga una actividad no dolorosa. Es verdad que hay algunas localizaciones, como la base del quinto metatarsiano, del último hueso largo del pie, o el cuello del fémur, o la cresta anterior de la tibia, en las cuales estas fracturas tienen mayor riesgo de provocarse o convertirse en una fractura normal, vamos a decirlo así, y en esos casos sí que conviene enclavarlas, hacer una cirugía metiéndoles un clavo por dentro de esos huesos largos para evitar que la fractura progrese y para lograr la curación. Aunque estas fracturas son frecuentes en los metatarsianos del pie y aunque pueden darse en cualquier parte del cuerpo, lo más habitual es verlas en la tibia, a veces en el fémur y rara vez en miembros superiores.
No sé si por grupos de edades se establecen unas fracturas que suelen ser estadísticamente más frecuentes que otras. ¿Y cuáles serían estas? Sí, hombre, lógicamente están distribuidas por edades. La más frecuente de todas, que es del día a día, es la fractura del anciano, que normalmente son fracturas por fragilidad, de baja energía, que asientan sobre todo en mujeres por motivos de la osteoporosis, a partir de los 75 años, esperamos que ahora estamos viendo ya 85, 90, 90 y pico, a veces hasta con 3 cifras, 100 y pico, ¿no? Esa es la patología quizá más frecuente del día a día. Claro. Luego tenemos las fracturas por alta energía, de politraumatismos, fracturas graves que asientan en la mediana edad, entre 25, 30, 50 años. Personas pues, que tienen moto, tienen coche y tienen accidentes de tráfico y son fracturas de alta energía. Y luego en los niños, que son fracturas por caídas de columpios, de toboganes, que suelen ser los radios distales y el húmero distal, las supracondíleas de húmero. Son quizás las más frecuentes. Me decías antes que ha evolucionado mucho el tratamiento de las fracturas, que continuamente se está actualizando. ¿Cuál es la tendencia ahora y cuál será probablemente dentro de unos años? ¿Hacia dónde van los tiros, en una palabra? Bueno, ha habido una revolución ahí en cuanto a las técnicas mínimamente invasivas, es decir, hacer abordajes muy pequeños para no lesionar más el paciente no sangre, no deteriorar tanto las partes blandas y poder hacer lo mismo con pequeñas incisiones. Eso sería un paso adelante en el que estamos ahora mismo. La mejora de los materiales, sobre todo de los implantes. O sea, ahora se utilizan el acero, que es quizá lo más el gold estándar, pero también se están haciendo ahora implantes de titanio, aleaciones de titanio, que son fenomenales y se tolera mejor biológicamente. Y luego los implantes, ya el siguiente paso son los implantes anatómicos, es decir, una placa, un clavo, que ya no sea una cosa recta y que tú tengas que modelar en función de la anatomía, sino que te venga ya modelada y que tú la tengas que aplicar perfectamente, porque eso te ahorra tiempo de cirugía y mejora la reducción anatómica del hueso afectado. Las técnicas quirúrgicas y los materiales, junto con la fisioterapia, han revolucionado la manera en la que se tratan las fracturas, y eso redunda en un restablecimiento del paciente más rápido y mejor, con el objetivo de recuperar al máximo la funcionalidad de la zona afectada y que el paciente pueda volver a hacer la misma actividad que antes de la lesión. Seguimos en diagnóstico. Si hay un grupo especialmente afectado por las fracturas, son nuestros mayores. Por eso hemos trasladado nuestras cámaras hasta la residencia asistida de Segovia. Hemos hablado con ellos y esto nos han contado. Las fracturas óseas llegadas a cierta edad pueden dejar importantes secuelas en las personas e incluso producir la muerte, como es el caso de la fractura de cadera. En mayores de 65 años las fracturas de cadera triplican la mortalidad en el primer año. Y bueno, en mayores de 80 disminuye en varones en torno a un 60% sus expectativas de vida y en mujeres en torno a un 28%. Es la más común entre las personas de la tercera edad, seguida de fracturas de húmero proximal, las fracturas de hombro y las fracturas de radio distal, la típica fractura de coles por caída. También habría que mencionar fracturas vertebrales, osteoporósica. En algunos casos es necesario la operación quirúrgica, mientras que en otros se requiere un largo tiempo de recuperación. En función del tipo de fractura, del tratamiento que se haga sobre esa fractura, no tiene que ver un tratamiento conservador a un tratamiento quirúrgico. Unas fracturas que se pueden prevenir manteniendo a la persona activa con una buena alimentación y ejercicio físico moderado, pero sobre todo con un entorno seguro. La eliminación de barreras físicas, una iluminación adecuada, un calzado adecuado. Todo lo necesario para evitar que las posibles fracturas impidan el desarrollo funcional de las personas mayores. En la recta final de diagnóstico seguimos hablando de fracturas y lo vamos a hacer escuchando el consejo que hoy nos trae nuestro traumatólogo, el doctor Ignacio Varo.
Me gustaría hacer hincapié acerca de un tipo de lesiones que, aunque ya hemos hablado en el programa, son bastante frecuentes e importantes, que son las fracturas de estrés. Estas fracturas se producen con relativa frecuencia en los deportistas, principalmente en aquellos deportes donde hay un exceso de impacto, como es la carrera o el baloncesto. Este tipo de lesiones se producen porque hay un traumatismo de repetición de baja intensidad, pero que lo que provoca es un deterioro del hueso. Este deterioro va dificultando o debilitando la vascularización del mismo, con la posible consecuencia de poder llegar a fracturarlo. Si no se diagnostica de forma pronta y adecuada, pues puede ir degenerando el propio hueso y generando una esclerosis. Esto lo que nos conlleva es una difícil recuperación y una difícil curación. Una vez que se ha producido la fractura, hay que plantear hacer un tratamiento adecuado, principalmente quirúrgico, del mismo. Y hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Se nos acabó el tiempo. Volvemos, eso sí, dentro de 7 días. Estaremos en una semana con todos ustedes de nuevo para acercarles un nuevo asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.